ustedes ese informe de Naciones Unidas desde el Gobierno y cómo va a actuar el Gobierno de España? Bueno, en primer lugar, lo que es evidente es que es una vergüenza la posición que está manteniendo el Partido Popular con sus coaligados de Vox en nuestro país. Estamos ante un país que, como saben, por desgracia, todavía tenemos a miles de personas que fueron asesinadas por un régimen como fue el franquismo en las cunetas. A día de hoy todavía estamos viviendo esto. Y tenemos a un Partido Popular que no se coloca en las posiciones de la legalidad internacional, que no se coloca en la posición de condenar el franquismo como un régimen absolutamente ilegal, no reconoce la legalidad, como por cierto, salvadas las distancias, no hace ahora con el Gobierno de España, de un gobierno que en aquel momento fue legítimo y por tanto era evidente que esas normas iban a ser cuestionadas por las propias Naciones Unidas. Por tanto, desde luego, yo lo que le pediría al Partido Popular es que se coloque en la democracia española, se sitúe del lado, sí, de la Constitución, ya sé que es pedir algo en el vacío, y desde luego que nos cumplamos y nos debemos a la legalidad, en este caso internacional, y reparemos de una vez por todas el dolor de las víctimas del franquismo en nuestro país. Vicepresidenta, gracias, que tenga un buen día. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues nos vamos a quedar precisamente con este último asunto que comentábamos con Yolanda Díaz. Naciones Unidas, recordemos, ha alertado a España, debe tomar medidas para preservar la memoria democrática. Lo dice en su informe de 3 relatores independientes que solicitó el Gobierno y que han analizado ese camino para la derogación de las leyes de memoria y posterior redacción de leyes de concordia de Valencia, Castilla y León y Aragón. Que el gobierno estuviera ese fin de semana en Mauthausen no es baladí. Regresen a la senda de los derechos humanos, condenen la dictadura. Aviso del Ejecutivo Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana por sus leyes de concordia, pero ¿en qué punto están estas leyes? en esos momentos es Aragón la única comunidad que ha derogado la ley de memoria democrática. Entró en vigor el 16 de febrero con la eliminación del censo, también la eliminación del inventario de lugares y el Centro de Investigación de la Memoria Democrática. La ley que se aprueba democráticamente en las Cortes, ¿cómo no va a poder ser derogada democráticamente en las Cortes? En Castilla y León y Comunitat Valenciana esas leyes están ahora mismo en trámite parlamentario y en todas ellas ha sido exigencia de Vox para apoyar los gobiernos del PP. Pero los relatores de la ONU dejan claro en un informe que esas leyes violan los derechos humanos. Ni se habrá leído la ley valenciana, no solamente consolida y blinda los derechos de todas las víctimas de la dictadura franquista, sino que además incorpora nuevos derechos. ¿Quiénes son estos señores? ¿Con quién guardan afinidad? ¿Quién los ha nombrado? Para quienes dicen de que estamos alineados con el gobierno español, pues deberían leer mis críticas a la ley de memoria democrática. Para Abascal, el informe es un bulo. Es un informe de unos relatores que trabajan en las Naciones Unidas, a los que supongo que bien untados. Y Feijóo pide a los relatores: primero es leer los textos. Segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. En caso de ser aprobadas de manera definitiva, alertan los miembros de la ONU, le van a generar al Estado responsabilidad internacional ante los órganos de la comunidad internacional. En cualquier caso, no se trata de un informe vinculante. Bueno, pues ¿qué es lo que pasará ahora? Tras ese informe de la ONU advirtiendo de que esas leyes de memoria democrática vulnerarían los derechos humanos, el Gobierno empieza con Aragón, que es donde ahora mismo se ha derogado esa ley y donde se estaría trabajando en un nuevo texto. ¿Y qué les pide Gero? Que lo modifiquen. Sí, el Gobierno ha anunciado que esta semana comunicará a las Cortes de Aragón y al Ejecutivo Autonómico la aplicación del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, un mecanismo que los emplaza a un diálogo bilateral para que esa ley de memoria democrática aprobada se modifique atendiendo a lo que dicen los relatores de la ONU. Como decimos, Naciones Unidas advierte que vulnera los derechos humanos y pidió al Gobierno que tomase las medidas necesarias para garantizar la preservación de la memoria histórica. El Gobierno le ha advertido a Aragón de que si no se quieren sentar a dialogar o simplemente dicen que no lo harán, acudirán, aseguran, al Tribunal Constitucional. Legalmente. Lucía. Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que me parece un error por parte del Partido Popular anunciar una derogación de unas leyes y anunciar la aprobación de unas leyes que se llaman de concordia, que evidentemente es un mal nombre, porque no son leyes de concordia, como es evidente. Si derogan una cosa será una ley de discordia, digo yo, vamos, no tiene sentido desde el punto de vista político. Yo creo que el Partido Popular ahí se ha metido en un lío
en un lío político que tendrá que asumir en las comunidades en las que gobierna, y yo creo que no se ha metido en un lío político por convicción propia, porque cuando ha gobernado el Partido Popular en España no ha producido ninguna ley, ni ha derogado ninguna ley, ni ha aprobado ninguna ley de concordia. O sea que entiendo que es una presión de Vox sobre las comunidades de las que depende. Otra cosa distinta es que efectivamente el Gobierno, bueno, seguramente de forma legítima, esté utilizando este informe de la ONU en contra, obviamente, del Partido Popular. Y otra cosa también distinta es que el recurso al Constitucional pueda servir de algo porque este informe no es vinculante desde el punto de vista legal. Es decir, es un informe, digamos, que saca los colores a esa ley desde el punto de vista político, pero no me parece que el trámite legal de recurrir al Constitucional, entiendo que a lo mejor no es exactamente lo adecuado. Y además, claro, es verdad que estas leyes de concordia que dice el Perpeta aún no se han aprobado, están en trámite parlamentario. Yo creo que el Partido Popular haría bien en no enfrentarse a informes como estos de los relatores de la ONU, independientemente de que sea o no vinculante y de qué tipo de relatores sean y de qué personalidad tengan. Creo que no es bueno. Claro que no. Pero es tres mandatos. La ONU. Tres mandatos. No solo la ONU, es la imagen internacional de un partido que se dedica a esto. Yo creo que no es lo mejor precisamente para el Partido Popular. Sí, además si le preguntas a la ONU sobre estos relatores independientes que trabajan en este caso llevan 3 mandatos, una cosa es que sean independientes y otra cosa es que la ONU se desvincule. No, son organismos dentro de Naciones Unidas con mucho peso y muy reconocidos dentro pero no son informes vinculantes, de la institución. Mira, en lo político ha habido un salto cualitativo, porque si bien Vox impuso estas leyes en la formación de gobiernos autonómicos en Aragón, en Valencia, quien salió en tromba a defenderlos el viernes fue el Partido Popular. Lo hicieron los presidentes autonómicos y lo hizo el propio Feijóo, con lo cual está asumiendo que no está presionando a Vox para que elimine unas leyes que les va a dar muchos problemas, sino que las asume como propias. Y en lo que tiene que ver con el informe y los apuntes que hace la ONU, a ver, también lo hacen las asociaciones de memoria histórica, lo hacen las víctimas y lo hace el propio gobierno, y son argumentos que a mí me parece que aunque se quede solo entre comillas, en el Constitucional, tienen mucho peso, porque recuerda el informe, que en esta ley se está invisibilizando y blanqueando lo que es la dictadura, y habla desde el 36 hasta el 78, da unas fechas, dice, se está blanqueando porque no aparece el franquismo y la dictadura de Franco, y sin embargo ustedes sí mencionan la Segunda República, y además concreta que no se puede hablar de todas las víctimas por igual, no se puede juntar a las de ETA con las víctimas de la dictadura porque vulnera la dignidad de las propias víctimas, y habla además de que se eliminan en estas leyes toda la estructura que había de comisiones, de facilitar las subvenciones a las víctimas para que desentierren a sus muertos, de instituciones públicas que se habían armado en torno a las leyes de memoria democrática. Por tanto, deja a las víctimas sin herramientas para poder ejercer lo que es la recuperación de sus muertos. Por tanto, muchos argumentos veo yo aquí para que utilice el Constitucional en un futuro. Luis, ¿cómo ves esta polémica? Pero hasta ahí todo había ido bien. Hasta una condena del franquismo en comisión parlamentaria con mayoría absoluta de Aznar, a multitud de informes, incluso un informe del año 2006, si no me equivoco, 5 o 6, de la comisión que montó Zapatero sobre memoria histórica, que presidió de la Vega, que reconocía todos los esfuerzos que los distintos presidentes del gobierno, todos, habían hecho en línea con lo que yo acabo de decir, que todas las familias tienen que tener esos apoyos y, por supuesto, incrementarlos. Y esto muchas veces se llama dinero, recursos. Dicho esto, lo que ha pasado ahora, después de que se haya aprobado una segunda ley de memoria, en este caso de memoria democrática, con el apoyo de Bildu, que lo extiende hasta el 83 y vuelve a quedarse fuera a la derecha, tenemos un problema de enfrentamiento en una cuestión en la que deberíamos haber ido de la mano, como se fue hasta el año 2004. Ahora, ¿el Partido Popular qué ha hecho? No Vox, el Partido Popular, que es el que gobierna en las comunidades autónomas donde tiene el apoyo de Vox, que son 5. El Partido Popular en Aragón ha derogado la ley de memoria del señor Lambán, socialista, a la espera de aprobar una ley que llaman, y tenemos que esperar a ver cómo se tramita, de concordia. Y que, según dice el Partido Popular, no Vox, tratará de buscar el apoyo del Partido Socialista. A mí me encantaría que en unas cuestiones como estas... Una ley del PSOE, bueno, ya, claro, pero del mismo modo que el Partido Popular se quedó fuera de una y ahora el Partido Popular en una comunidad autónoma... Este es el detalle. ¿Dónde pongo yo el foco? En que a mí me gustaría, creo que en una cuestión como esta hubiese
una búsqueda de acuerdo por ambas partes, y que a la izquierda yo le exijo que no intente dejar fuera a la derecha y a la derecha le exijo que no intente hacer méritos para quedarse fuera, porque al final esto es una cuestión global que creo que... Y la segunda, por lo que parece, de la guerra civil está siendo la cultura. Menudo viaje emocional también para todos los familiares, que además entiendo que es muy difícil cuando ellos te pedirán hoy unos plazos, qué difícil es dárselos, ¿no? Plazos ya no son legales, es aquí donde está la inmensa contradicción. Por un lado tenemos lo que podemos denominar un éxito judicial, como fue el auto de los hermanos La Peña, pero por otro lado la sensación agridulce de no haberlo materializado a día de hoy, ¿no? Los plazos únicamente lo pueden dar los forenses y ahora pues se lo preguntaremos, claro.